Hola, niños y niñas. Soy la maestra Jennifer Mellado y me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión estaremos trabajando la asignatura de la entidad donde vivo y hablaremos acerca de un tema que me llena de mucho orgullo y sé que a ti también, porque tiene que ver con el estado en el que vivimos. ¿Y tú? ¿Sabes cómo se llama tu estado? Estoy segura que sí sabes. A ver, desde tu casa, dime, ¿cómo se llama el estado en el que vivimos? Muy bien, sabía que lo sabías. Nosotros vivimos en el estado de Puebla. Te voy a contar una historia muy interesante. En el estado de Puebla es el estado en el que se escribió la primera página de la Revolución Mexicana. ¿Habías escuchado hablar de la Revolución? Bueno, pues el estado de Puebla tiene mucha historia que contar con nuestra revolución. Aquí nacieron unos personajes que se convirtieron en nuestros héroes y que a los poblanos nos debe hacer sentir orgullosos. Y quizá ya los habías escuchado. Son los hermanos Cerdán. ¿Te suenan? A continuación aparecen en tu pantalla. Ellos eran Carmen Cerdán Alatriste, Máximo Cerdán Alatriste, Aquiles Cerdán Alatriste y Natalia Cerdán Alatriste. Tal vez a Natalia no la habías escuchado tanto como los demás hermanos, pero ella también tuvo una participación muy valiosa durante la Revolución. ¿Sabías que ellos vivían aquí en Puebla? Sí, donde tú y yo vivimos. Y su casa ahora es un museo. Ahora quiero que observes la imagen que se presenta y te preguntarás, maestra, pero ahí esa casa no le falta pintar. Ah, pero no es así. En esa casa resulta que nuestros héroes, los hermanos Cerdán, se enfrentaron con la policía porque se querían levantar en armas en contra del mal gobierno de esa época. Así es, los policías llegaron a su casa y empezaron a balacearlos. Y esa casa ahora tiene huella de aquel entonces. Esa casa ahora es un museo y podemos observar objetos, muebles que utilizaba la familia, la cocina, la sala, su estudio. Qué interesante, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Esa casa se ubica en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Cuando puedas, te invito a que vayas a visitarla. Estoy muy segura de que vas a aprender grandes cosas ahí y te va a impresionar mucho. A mí me llena de orgullo vivir en Puebla y pertenecer al estado cuna de la Revolución Mexicana. Muy bien, ahora estamos listos para iniciar con nuestro tema. Pero me dirás, maestra, ¿qué haces vestida así? Ah, pues déjame decirte que para esa época las mujeres y los hombres se vestían de diferente manera. Había dos clases, la clase alta y la clase baja. La clase alta, observa ahora, los hombres cómo se vestían. Se vestían muy propios, con sus trajes, su bastón, usaban sombrero. Mira las mujeres muy elegantes con sus sombreros de plumas, sus bolsos, usaban sombrilla, sus vestidos largos, muy finos y muy caros. Pero eso nada más era una parte de la sociedad. Y también estaba la clase baja. Observa ahora, te presento una imagen de una familia que pertenece a la clase baja. Está el papá, la mamá, los hermanos y los más pequeñitos. ¿Tú te hubieras vestido así? México ha cambiado totalmente a como era antes. Y todo eso porque había un gobierno que no estaba preocupado por la clase baja. Se olvidó de sus promesas. Ah, ¿y qué crees? ¿Cómo crees que se transportaban? Usaban caballos
y carretas algunos. Claro, la clase privilegiada usaba las carretas y alguno que otro los caballos. Eso era el medio de transporte en aquella época. ¿A ti te hubiera gustado subirte a un caballo o a una carreta? Porque la verdad, a mí sí. Después, no, en la ciudad, en el país, no había luz eléctrica. No, utilizaban velas. Ojo si alguna vez llegas a utilizar una vela. Es peligroso y podemos ocasionar un accidente, por lo que debemos tener mucho cuidado. Poco a poco fue avanzando el progreso de México con el presidente de esa época, Porfirio Díaz, e incorporó el ferrocarril. Ahora te los presento. El ferrocarril utilizaba para que la gente se pudiera trasladar de un lugar a otro. Mira nada más, qué interesante, ¿no lo crees? También transportaba mercancía. En nuestro caso, en Puebla, se traía algodón, el algodón con el que hacemos nuestra ropa, hilos y algunos otros textiles. Puebla se vio beneficiado por ese tipo de traslado del algodón. La gente de esa época llamó al ferrocarril el caballo de hierro. ¿Tú por qué crees? Interesante, ¿verdad? Pero eso no es todo. Estoy segura que a lo mejor en alguna ocasión, transitando por la ciudad o por las calles de donde vives, te encontrarás vías de tren. Esa es una marca de que existieron los trenes. Y todavía más interesante, aquí en Puebla hay un museo que conserva ferrocarriles de esa época, el Museo del Ferrocarril. Y también está aquí en Puebla. Puedes ir al museo cuando tengamos la oportunidad, entrar a los vagones, observar diseños diferentes de ferrocarriles. Ahora ya tenemos 2 museos que visitar y están aquí en Puebla. Estoy segura que te vas a interesar muchísimo. Es parte de nuestra historia y de lo que nos hace únicos como poblanos. Ahora sí, estamos listos para que me acompañes al final de esta grandiosa historia de la Revolución Mexicana. Ten a la mano tu cuaderno, tus colores, hojas blancas y puedes tener un lapicero y tu lápiz. Acompáñame. Te voy a presentar ahora la historia de hace muchos años que sucedió en 1910. ¿En qué año estamos? 2020, correcto. ¿Cuántos años han pasado de 1910 hasta la fecha? 110 años. Y es una historia verdadera de nuestra historia de México. Ahora, pon mucha atención. Mira, ¿qué observas ahí? Nuestra bandera de México. El 20 de noviembre de 1910 se llevó a cabo la Revolución Mexicana. Hace muchos, pero muchos años, estaba en la presidencia un general que ya te dije al principio su nombre, ya te había dado pistas. Él era el general don Porfirio Díaz, odiado por muchos, pero también admirado por otros. Observa, ¿cómo lo ves? ¿Se veía bueno? ¿Se veía malo? ¿Se veía enojón? Muchos de sus contrincantes políticos estaban en contra de su forma de gobierno, pues ya llevaba en el poder más de 30 años. Mira, don Porfirio, ¿ya lo viste? ¿Te cayó bien? Pues él era considerado un dictador para esa época, que solo se preocupaba por darles más a las clases altas y se olvidaba de la clase baja.
no se preocupaba por su bienestar. Las condiciones de vida de esas personas eran muy tristes. Trabajaban durante muchas horas y les pagaban muy poco. No tenían un lugar digno donde vivir. Si se enfermaban, no tenían para pagar medicinas o para pagarle a un doctor. Mira, observa. Sé que esta imagen está en blanco y negro, pero es que para esa época te voy a contar que no había celulares como los tenemos ahora. No había cámaras para tomar fotografías. Mira, aquí atrás hay un niño. ¿Ya lo viste con su sombrero? Observa cómo vivían. Antes, nada de eso se parece a lo que tenemos ahora. Los niños tenían que trabajar y no iban a la escuela. Mira, ahora te presento a una mamá que va con su niño, con su bebé. Ellas les decían en ese entonces sus chilpayate. Y regresaban cargándolos y aparte de la cosecha que hacían en el campo. Mira, qué pesado era. Y los niños, como te decía, no tenían la oportunidad de ir a la escuela, pues no les alcanzaba para pagar. La escuela era únicamente para una parte de los niños, pero la gran mayoría no iban a la escuela, como ahora tú lo haces. Ahora, ¿qué crees que pasó? Ante esas grandes injusticias, llegó un señor muy importante. Vio el descontento del pueblo mexicano y le pareció injusto. Te presento a Francisco I. Madero. ¿Habías escuchado de él? Sí, estoy segura que ya habías oído hablar de él. Pues él estaba preocupado por tan mal gobierno que se estaba empleando en ese momento. Así que se declaró contrincante de Porfirio Díaz. Y en su frase, antes de decirte su frase, y esa frase la plasmó en el Plan de San Luis. A esta gran lucha se unieron Francisco Villa en el norte del país. Mira, ahí está el general Francisco Villa. El grupo de gente que lo seguía, ¿cómo crees que le llamaron? Eran los villistas. También a esta gran lucha se unió Emiliano Zapata. Ahora te lo presento. Mira, ¿ya viste cómo estaban vestidos? Emiliano Zapata actuó en el sur del país. Él también estaba en descontento. ¿Y sabes por qué? Porque los más privilegiados le quitaban las tierras a los campesinos. Así es. ¿Y sabes por qué se las quitaban? Por una simple y sencilla razón. No sabían leer ni escribir. Ahora ya sabes la importancia de aprender a leer y escribir. Por eso les quitaban las tierras. Y a ellos, a su gente, le llamaron los zapatistas. Mira, ahí ya se iban a la lucha en la revolución. También las mujeres tuvieron un papel muy importante. También usaban la escopeta. Las mujeres apoyaban con la comida, pero también lucharon. Estaban todos descontentos, hombres, mujeres, todo mundo en contra de las desigualdades que había. Con ese gran apoyo, Francisco I. Madero entró triunfal para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Mira, ahí está hasta arriba su frase. ¿Recuerda la cual era? Sufragio efectivo, no reelección. Ay, maestra, ¿pero qué significa esa frase? Muy fácil. Quería decir que todos tenían derecho al voto y además que ningún presidente podía durar en el gobierno durante tanto tiempo como ya lo había hecho Porfirio Díaz. Imagínate, más de 30 años, un presidente. Ya no querían eso. Por eso es que Francisco I. Madero dijo esa frase y obtuvo la ayuda de personajes muy importantes como los que te mencioné y también de los hermanos Cerdán aquí en Puebla. Y todo eso
lo plasmó en el Plan de San Luis. Sí, mira, un documento muy viejito, pero decía que no querían ya más tiempo a un gobernante e invitaba a todo el pueblo mexicano a levantarse en armas. Y así lo hizo, lo logró. ¿Sabes qué hizo Porfirio Díaz ante el descontento de tanta gente? Renunció al poder y Francisco I. Madero quedó al frente de México, convirtiéndose en presidente, pero por muy poco tiempo, porque lo traicionaron. Tiempo más tarde llegó a la presidencia también otro personaje del que seguro ya has escuchado hablar, y él fue Venustiano Carranza, que también te presento en la pantalla. Venustiano Carranza promulgó un documento muy importante para todos los mexicanos y que sigue vigente hasta la fecha. Hizo muchas cosas buenas por México y los mexicanos. Y ese documento, ¿sabes cómo se llama? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ay, me cansé, está muy largo el nombre, ¿verdad? Pero es un documento muy importante. Más adelante y en otra sesión hablaremos sobre dicho tema. Ahora sí, te voy a invitar a que reflexionemos sobre nuestra historia. Esta fecha no es una fecha más en el calendario. Por el contrario, es una fecha de gran celebración, pues obtuvimos muchas cosas ante esta gran lucha. Por ejemplo, yo me siento muy orgullosa de pertenecer y de vivir al estado de Puebla. Ahora toma tu cuaderno, tus hojas, tu lápiz, tus colores, lo que te pedí en un inicio, y vamos a elaborar nuestro pequeño libro revolucionario. Yo lo hice de esta manera. Observa. Ya viste, coloqué el título, Revolución Mexicana, y aparte coloqué la fecha, que esa no se nos debe olvidar. ¿Cuándo fue? El 20 de noviembre de 1910. Recuerda que estamos en el 2020 y han pasado 110 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Y después coloqué las causas y consecuencias. Algunas de las causas fueron la desigualdad social, que lo vimos al inicio. Estaba la clase alta, los privilegiados, y la clase baja, que era la gran mayoría. Había trabajos mal pagados y por muchas horas trabajaban. No había libertad de expresión. La gente no podía opinar ni quejarse, pero tampoco podía elegir a sus gobernantes. Los despojaban de sus tierras. Acuérdate, porque no sabían leer y escribir. ¿Ahora comprendes la importancia de leer y de escribir? Y la educación era limitada. Solo algunos niños iban a la escuela, pero la gran mayoría no. Tenían que trabajar para ayudar a sus papás. Qué triste, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué obtuvimos, maestra, de esta gran lucha? Pues tras esta gran lucha de Madero, de Villa, de Zapata, de los hermanos Cerdán, de Venustiano Carranza, hubo mejor distribución de la riqueza, trabajos dignos y sin tanto maltrato. La gente ya empezaba a votar y había libertad de expresión. Mejoraron las condiciones de vida poco a poco. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que se obtuvo el derecho a la educación. Por eso tú debes aprovechar todo lo que aprendes. Qué interesante historia, ¿verdad? Puedes hacer un librito como el mío y enviárselo a tu maestra, compartirlo con tus amigos y mejor aún, exponérselo a tus papás, a tus familiares, porque estoy segura que se van a quedar muy impresionados. Recuerda, soy la maestra Jennifer Mellado y el día de hoy estoy muy contenta de haber trabajado contigo tan bonito tema. Y no te olvides sentirte orgulloso de ser poblano. Hasta la próxima.